pero tengo mi vida entera para poder ofrecerte, Jehová. Y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, yo seguiré cantando y alabando, yo seguiré saltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, yo seguiré cantando y alabando, yo seguiré saltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Yo me mantengo en pie, no me preguntes cómo ha sido, me ha mantenido él. Su amor, su paz y su cariño me alimentaron mi fe. Su palabra me ha sostenido, Jesús de Nazaret. Yo me mantengo en pie, no me preguntes cómo ha sido, me ha mantenido él. Mis heridas él ha curado, con aceite y miel. En sus manos he descansado, Jesús de Nazaret. Y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, y aunque caliente el horno 7 veces, más de lo acostumbrado, yo seguiré cantando y alabando, yo seguiré saltando su nombre que es santo, porque conmigo está el varón número 4. Y aunque caliente el horno 7 veces, unidos en la palabra. Buenas noches a todos, bendiciones para cada una de vuestras vidas, bendiciones para cada uno de vuestros hogares y bienvenidos una noche más aquí a Sola Escritura, donde como siempre digo nos reunimos todos aquellos que deseamos cada día conocer más las Escrituras, no con un fin de adquirir un conocimiento vacío, sino con adquirir un conocimiento que cada día nos acerque más a Dios. Como podéis ver, hoy me acompaña mi amigo y hermano David. David, buenas noches, que Dios te bendiga mucho. Buenas noches, Dios te bendiga mucho a ti también. Para mí es una bendición estar junticos y, por qué no decirlo también, José, hoy nuestro invitado es de nuestra congregación. Somos los 3 de la congregación de Rojales y para mí es una bendición tenerlo. No es porque sea de nuestra congregación, si no lo diríamos igual, o mejor dicho, no diríamos nada, y nos callaríamos y ya estaría, pero es un hombre que ama la palabra de Dios, que ama Escritura, y creemos, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los lemas de aquí del canal? ¿Unidos en qué? La palabra. En nuestra cultura. No, en nuestra cultura. Unidos en aficiones, no, unidos en la palabra, en las Escrituras. Y creo que a los 3 nos une esa pasión, ese amor por la palabra de Dios, y creo que eso es creo sinceramente, José, que lo que mejor une a las personas, a los creyentes, es la palabra de Dios, sin Amén. ninguna. ¿Por qué? Porque si amamos los 3 la palabra de Dios, y nos va nutriendo y nos va llevando pues a ser mejores para Dios, ¿no? Que de eso se trata. Amén, ¿verdad, David?
Y bueno, pues como estamos diciendo, nuestro invitado de hoy es un hermano de nuestra congregación, es un hermano que tanto yo como mi hermano David apreciamos mucho y es nuestro hermano José Redondo. José, buenas noches, que Dios te bendiga mucho y bienvenido a Sola Escritura. Buenas noches, que Dios bendiga mucho. Pues nada, la verdad que contento, ¿no?, de poder estar aquí, la verdad que es un privilegio, porque siempre que vayamos a compartir la palabra, igual que la compartimos semanalmente en la iglesia, es un privilegio allí donde la compartamos, ya sea en este día, por ejemplo, en este programa donde se aprende la palabra de Dios para conocer a Dios, es un privilegio. Entonces, contento de estar esta primera vez aquí en el programa con vosotros, que os conozco demasiado, y la verdad que con ganas, ¿no?, de poder hacer bien, que esa es la intención que todos los siervos de Dios creo que tenemos, hacer bien. Amén. Yo, David, a nuestro hermano José, voy a hacerle, antes de empezar, la misma pregunta que le hacemos a todos o a la mayoría de invitados que tenemos en el programa. Antes de empezar, José, esta pregunta. ¿Qué consejo darías a todo joven estudiante de las Escrituras? Pues lo primero es que cuanto antes se aplique a estudiar la Escritura, antes empezará a conocer profundamente a Dios. Yo, por ejemplo, por la gracia del Señor, he conocido a Dios muy joven. A los 17 años me he criado en un ambiente cristiano, mis padres toda la vida, mi familia toda la vida, pero no digo que por haber estado con 3 o 4 años de iglesia yo haya crecido en el Señor ahí, ¿no? Sino que a partir de los 17 años tuve ese encuentro sincero con Dios, ¿no? Entonces, mi juventud la dedicaba al Señor y cuando yo empecé a los 17 años no empecé con un estudio, la verdad, sinceramente, profundo de la Escritura, ni mucho menos, sino creo como la mayoría empezamos, ¿no?, con eso de estar con la alabanza, con la oración, pero lo que más cuesta siempre lo que más cuesta cuando uno conoce a Dios es la palabra. Es difícil encontrar quien se convierte y quiere estudiar la palabra. Es más fácil encontrar quien se convierte y quiere orar y quiere escuchar alabanza. Eso es más fácil de encontrar. Y yo pues fui de esos jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que al pasar el tiempo, pues yo creo que el Espíritu Santo, ¿no?, siempre nos lleva, si verdaderamente vive dentro de nosotros, nos lleva a estudiar su palabra. Hace unos días estuve hablando de una persona joven que decía, qué bien que el Señor te ponga ese sentir, porque el Señor pone el querer como el hacer. Pero digo, hombre, si el Espíritu Santo vive en ti también, te lo tiene que poner también el querer como el hacer, porque el Espíritu Santo a todo creyente que verdaderamente nació de nuevo, debe ponerle ese sentir de estudiar profundamente la palabra. Y cuando verdaderamente estudias la palabra, verdaderamente te habla Dios. Cuando uno no estudia la palabra es como yo a veces vemos cualquier cosa por la calle, vemos por ejemplo el sol y al lado vemos que hay sombra y decimos el sol abraza, el pecado, la sombra del Altísimo, y nos creamos ahí nuestras propias cosas y ya tenemos un mensaje de Dios y ya Dios nos ha hablado en nuestra vida. Pero cuando verdaderamente estudiamos la Escritura, entonces Dios nos habla en cualquier momento y verdaderamente estamos conociendo a Dios. Entonces, cuanto antes nos apliquemos a escuchar la palabra y estudiarla, mucho mejor. Muy bien, una bendición escucharte, José. De todas maneras, menudo tema has elegido, hermano, para compartir. Pero bueno, estos temas hay que tocarlos también. Dice Pablo, no he rehuido daros todo el consejo de la palabra, ¿no? Todo el consejo de la verdad. Entonces, me gusta el tema, dice, ¿es correcto trazar las escrituras de forma alegórica? O cómo es la mejor manera de trazar las escrituras, ¿no? Creo que también puede ser. Así que yo deseando escucharte la ponencia y nada, vamos a disfrutar. Hermanos, el que pueda, por favor, compartir el directo porque creo que va a ser una bendición. Me atrevo a decir, y con riesgo a equivocarme, pero bueno, si me equivoco, ustedes que estáis detrás y esto se queda grabado, pues me lo decís. Creo, sinceramente, que pocas veces se trata este tema. No sé por qué, pero bueno, es un tema un poquito que se va dejando en un lado y aquí en Sola Escritura, pues lo vamos a tratar. Así que para mí es una bendición. Adelante, José. Nada, simplemente pues
añadir a lo que nuestro hermano David decía de compartir el directo. Cuando decimos esto de compartir, recordar lo de siempre. Con la escritura no monetizamos, que no tenemos ganancias materiales detrás de esto, sino que nuestra ganancia, que es más suprema todavía, es la bendición de poder aprender de los hermanos que nos comparten, como es el caso hoy de nuestro hermano José, y la bendición que eso conlleva de Dios detrás, ¿vale? Así que os rogamos que si esto os es de bendición, que compartáis el directo para que pueda llegar a más gente, para que pueda ser de bendición y todos juntos podamos aprender de la palabra. Muy ¿Qué bien. te parece? José Tonet, si oras al Señor y lo presentas todo, y ya Por supuesto. le dejamos plaza. Bendito Dios eterno, de toda gloria y de todo poder. Te damos las gracias, Señor, en esta noche por el privilegio tan grande y tan supremo que tenemos, Señor, de poder unirnos por medio de estos medios para poder, Señor, tratar de estudiar y comprender tu santa y divina palabra, Señor. Gracias te doy en esta noche por mi hermano José Redondo, Señor, al cual te pido, Señor, que tú lo tomes en tus manos, que tú lo uses, que tú lo capacites, Señor, y que en esta noche, a través de él, Señor, tu palabra nos llegue, Señor. Te pido tanto por mí como por todo aquel que nos escuche, Señor, para que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Todo lo dejamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, José. Estás Pues bueno, como estaba diciendo el David, yo creo que este tema es un poco, puede ser controversial, pero un tema a lo mejor poco hablado, que poco se habla, pero no por ello poco importante, al revés. Todo lo poco que se habla, yo creo que es la mucha importancia que también tiene. Es un tema, como él decía, muy importante y yo diría de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad tanto para el predicador, ¿vale? Tanto para los predicadores, como en general para cualquier cristiano que leemos la Biblia. Porque la manera en que interpretamos la Biblia, en que interpretamos la Escritura, no solo determina la doctrina que tenemos, sino que también va a determinar nuestra práctica, nuestra manera de vivir, nuestra fe. ¿Por qué? Porque a través de las Escrituras, a través de cómo estamos interpretando la palabra, es como estamos interpretando a Dios, en otras palabras. Conforme interpretemos la Biblia, es como concebimos e interpretamos a Dios. Por eso es un tema que por nuestra parte requiere de mucha responsabilidad, porque hay que tener mucho cuidado y mucho temor a la hora de interpretar al mismo Dios por medio de su palabra. Yo puedo a veces equivocarme e interpretar el carácter del David, que es mi amigo, y puedo a veces equivocarme porque supongo cosas, ¿no? Y puedo equivocarme. Y el día que me pase, le pediré perdón y ya está, he interpretado el carácter de David, me he equivocado. A quien estamos interpretando por medio de sus palabras, en este caso su palabra inspirada y bien madura, es al mismo Dios. Entonces requiere, como decía, de mucha responsabilidad, ya que nuestra hermenéutica, es decir, la manera en que leemos la Biblia, va a revelar la forma en que entendemos a Dios. Y uno de los métodos que más influyó en la historia temprana de la Iglesia fue precisamente la interpretación alegórica, el tema del que vamos a hablar hoy. Una manera que busca leer las Escrituras con un sentido siempre más profundo, más espiritual, más simbólico. Ahora bien, antes de meterme en donde quiero empezar, quisiera aclarar una cosa, y es que lo que hoy quiero transmitir no es simplemente algo teórico o un tema histórico de lo que voy a hablar, porque voy a hablar históricamente de este tema. ¿Por qué digo esto? Porque he visto a veces en nuestras iglesias, ¿vale? Predicadores de Dios, fielmente predicadores de Dios, ¿vale? Predicadores que han traído mensajes repletos de Biblia, repletos de la palabra de Dios. Y cuando estos predicadores tan buenos, y digo tan buenos porque han sido fieles a la palabra de Dios, porque un predicador bueno se distingue de un predicador malo no por la buena fraseología que tenga o por los buenos detalles que tenga. Un predicador bueno y un predicador malo se distingue por lo fiel que sea el texto bíblico. Entonces, cuando estos predicadores buenos están exponiendo la palabra de Dios
están trayendo un mensaje repleto de versículos bíblicos, repletos de la verdad y la fidelidad del texto. Hay muchas veces que en cierto tono he escuchado cómo se le dice, está muy bien, mucha información, ¿verdad? Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces y luego decir que esa información le falta peso de gloria, le falta unción, como restándole espiritualidad al mensaje bíblico. Entonces quiero decir antes de empezar que el tema que quiero tratar hoy no es simplemente información, es profundamente espiritual. ¿Por qué? Porque el tema de hoy nos invita a examinar cómo nosotros mismos nos acercamos a la palabra. ¿La leemos para entender lo que Dios quiere comunicar? ¿O la leemos para proyectar lo que nosotros queremos encontrar en ella? La interpretación correcta de la Biblia no solo informa nuestra mente, no solo va a traer información, sino que va a transformar nuestro corazón. La propia Biblia dice que la palabra se escucha con los oídos para fe y discierne nuestros pensamientos, es decir, en nuestra mente, ¿sí? Trae información en nuestra mente, pero también dice en Hebreos 4 que discierne las intenciones del corazón, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, la palabra no solamente nos trae información, sino que la palabra discierne las intenciones de nuestro corazón y penetra hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu. La palabra, cuando queremos acercarnos a ella, estos temas de los que vamos a tratar hoy, no es información, no es simplemente saber más o saber menos, es algo profundamente espiritual, porque la palabra de Dios toca nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón. Amén. Aclarado una vez eso, dándole la importancia que verdaderamente tiene la palabra y los estudios que se hacen en este programa, quisiera empezar diciendo que de dónde viene, ¿vale? Quisiera empezar diciendo de dónde viene la alegoría, ¿vale? Los principios, porque aunque yo voy a dejar claramente puesta mi postura, y no me escondo con la postura que tengo, aunque voy a dejar claramente expuesta, también quiero no incitar a la gente a que piense como yo, sino mirar de dónde viene, por qué viene de esa forma, mirarlo también con versículos y textos bíblicos y también que cada uno juzgue y saque sus propias conclusiones. Entonces, voy a estar al principio un poquito diciendo de dónde históricamente nace la alegoría, ¿vale? Los comienzos históricos de la alegoría, de qué contexto sale, ¿vale? Y para entender el origen de la interpretación alegórica, debemos viajar en el tiempo a siglos previos al cristianismo, al contexto del judaísmo helenista, especialmente en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Allí vivía una comunidad judía que estaba influenciada por la cultura y la filosofía griega. Era un tiempo en que muchos intentaban reconciliar la fe hebrea con el pensamiento racional y filosófico del mundo griego. Uno de los personajes más importantes en ese periodo de tiempo fue Filón de Alejandría, que fue alrededor del 20 al 50 después de Cristo. Y Filón era un filósofo judío que amaba profundamente la ley, la Torá, pero también era un hombre formado en la filosofía platónica. Filón creía que detrás de los relatos bíblicos existían verdades espirituales profundas y que la forma más adecuada de entenderse era a través de ¿qué? De la alegoría. Es decir, interpretaba los relatos como simbolismo, como realidades espirituales profundas. Es que precisamente la alegoría es eso. La alegoría proviene del griego aios, que significa otro, y agoreo, que significa hablar. Alegorizar es hablar siempre de otra cosa. Es decir, cuando nos encontramos un texto bíblico, no está diciendo lo que está diciendo literalmente, sino que se está refiriendo a una cosa más profunda, más espiritual, oculta, que hay que descubrir. Y para Filón, los relatos del Antiguo Testamento no eran solo hechos históricos, sino enseñanzas morales y filosóficas sobre el alma humana. De esta forma, él intentaba mostrar que la Torá no estaba por debajo de la filosofía griega, sino que la Torá era su fuente más elevada. En palabras simples, Filón quería demostrar que la escritura judía contenía la misma sabiduría que los grandes filósofos, pero de una manera más divina. Entonces, la manera de interpretar de este hombre influyó en los primeros pensadores cristianos de Alejandría, especialmente en un hombre llamado Clemente de Alejandría, desde el 150 al 215 después de Cristo, quien fue maestro de uno de los nombres que más voy a nombrar en este estudio, el cual era Orígenes de Alejandría.
Clemente, maestro de Orígenes, enseñó que las escrituras debían ser comprendidas con profundidad espiritual. Es decir, que no bastaba quedarse con la letra, sino que había que buscar el espíritu detrás de la letra. Segunda de Corintios 3:6, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Este versículo fue un versículo muy citado por los intérpretes alegóricos, porque entendían el texto que podía ocultar siempre, que en verdad el texto podía siempre ocultar un verdadero sentido espiritual que el Espíritu Santo nos quería revelar. Es decir, no es la literalidad del texto, sino que el Espíritu Santo siempre tiene algo oculto para revelarnos a través del texto. Y en ese contexto surge uno de los grandes maestros de la Iglesia antigua, Orígenes de Alejandría, del 184 al 200 después de Cristo, y este hombre marcó la historia en la interpretación bíblica, Orígenes de Alejandría. Orígenes fue un hombre de una mente, la verdad, siendo sinceros, brillante, una disciplina espiritual admirable, enorme. Fundó, de hecho, el primer seminario en Alejandría, luego más tarde fundó otro en Cesarea. Editó una obra que le llamaban la obra Exabla, en la que colocó 6 versiones paralelas del Antiguo Testamento. Editó también la primera teología sistemática. Es decir, hizo grandes cosas, pero yo creo que uno de sus legados más profundos, de sus legados más influyentes en la historia de la cristiandad fue su método de interpretación de las Escrituras. Y aquí quisiera entrar en el método que él tenía, que era este método alegórico. Orígenes de Alejandría fue influyente porque marcó el rumbo de la hermenéutica cristiana durante siglos. Orígenes creía que la palabra de Dios debía entenderse en diferentes niveles. Él sacó el concepto de 3 niveles. ¿Y por qué sacó 3 niveles? Pues para esto ya empezó utilizando una alegoría. Él decía que porque el ser humano está compuesto por 3 dimensiones, cuerpo, alma y espíritu, así la interpretación de la Biblia se basa en 3 dimensiones. Las 3 dimensiones, él decía, así como el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, así también tienen las Escrituras cuerpo, alma y espíritu. Esos 3 niveles de interpretación, él lo clasificaba de esta forma. Primero, el nivel literal, que él lo simbolizaba y lo alegorizaba como el cuerpo. El nivel literal es el sentido directo y evidente del texto, lo que el pasaje dice en su contexto histórico. Luego, el segundo nivel era el nivel moral, que era el alma. O sea, él lo alegorizaba como el alma, que es el sentido que guía nuestra conducta. Es decir, que el texto siempre nos enseña principios éticos, de moral, en el texto. Y el tercer nivel que él enseñaba era el nivel espiritual o místico, que él lo alegorizaba como el espíritu. Y este es el sentido más profundo que él decía de la interpretación. Siempre hay un sentido más profundo donde todo apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque Orígenes sostenía que Cristo está presente, aunque está oculto, pero sostenía que está presente en cada detalle del Antiguo Testamento. En cada símbolo, en cada figura, en cada detalle, habla de Cristo. Y claro, en cierta forma, claro, sí, estamos de acuerdo con él, en que, sobre todo en que la Biblia entera apunta a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, amén, estamos de acuerdo con él. El problema donde nace es en el abuso, en el exceso de alegorizar. Por ejemplo, como he dicho antes, para iniciar su sistema de 3 niveles de interpretación, ya utilizó una alegoría. Él utilizó 3 niveles, como hemos visto, y para esos 3 niveles lo simbolizó como el cuerpo, alma y espíritu. Entonces, está siempre el problema que vamos a analizar en esta noche, siempre está en el exceso, en el abuso de la alegoría. Vamos a poner ahora ejemplos bíblicos donde Orígenes decía algunas de sus alegorías. En la Biblia, por ejemplo, en Números capítulo 33, Moisés registra 42 paradas del pueblo de Israel en diferentes lugares del desierto, porque, claro, estando 40 años allí, hicieron 42 paradas durante esos 40 años. ¿Paradas para qué? Pues para instalarse, para quedarse y acampar unos días y luego continuar la marcha durante esos 40 años en el desierto. Y a veces esas paradas pues, podían ser de un día, otras veces podían ser de meses, otras podían ser de años. Y para Orígenes de Alejandría, esto no era simplemente una lista histórica de lugares,
sino que era una alegoría del crecimiento espiritual del creyente por pasos. Es decir, para él simbolizaba un proceso de santificación. Él decía, así como Israel avanzó paso a paso hacia la tierra prometida, también nosotros progresamos gradualmente hacia la madurez espiritual y la comunión plena con Dios. Pero claro, hay que confrontar siempre esta interpretación, como cualquier otra, que son alegóricas, con el texto literal de la Escritura. Porque aunque el Éxodo es verdad que hace referencia al alma que sale de Egipto, es decir, al pecador que es liberado de su pecado, porque así el Nuevo Testamento nos lo enseña, no porque haya ningún padre de la Iglesia, que hay padres de la Iglesia que eran cristianos y han aportado mucho, sí, amén, pero eran falibles. Los padres de la Iglesia son falibles, todos son falibles, menos los autores bíblicos. Entonces, el Nuevo Testamento, que es infalible, nos dice que sí, que eso hace referencia al alma que salen del pecado, de los que salen de Egipto. Pero, como hemos dicho, Orígenes tenía un exceso de alegorizar. Encontraba significado oculto en cualquier suceso que, por ejemplo, en esta historia bíblica, en cualquier suceso que pasara entre el viaje de Egipto hacia la tierra prometida, le encontraba un detalle simbólico y alegórico. Y aparte de que el autor mismo de decir, en este caso Moisés o otros autores bíblicos no mencionan de que esas 42 paradas en el desierto fueran un proceso de santificación, cosa que ya es suficiente. Cuando la Biblia no menciona que algo significa tal cosa, ya es suficiente para no tener yo que alegorizar esa cosa, porque la Biblia no lo hace. Con ese motivo ya es suficiente. Pero aparte de eso, si analizamos el contexto histórico y literal, si fuese realmente real, o sea, verdad, lo que Orígenes de Alejandría piensa de que era un proceso de santificación, aquellas 42 paradas, ¿por qué la Biblia dice que después de completar esas 42 paradas, antes de entrar a la tierra prometida, pecaron y murieron en aquel desierto sin poder entrar en ella? Es decir, esas 42 paradas de Israel en el desierto, según él, simboliza el proceso de santificación del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué después de llegar al punto final de santificación, hubieron 24.000 personas que decidieron pecar y provocar la plaga de Dios, aquella plaga que Dios le mandó? La última parada que hizo el pueblo de Israel en el desierto la podemos ver que acamparon en el desierto en el campo de Moab. Eso lo podemos ver en Números capítulo 33, verso 49. La última parada del pueblo de Israel en el desierto fue en los campos de Moab. Y en Números 25, verso del 1 al 3, vemos qué clases de pecados cometieron cuando acamparon allí. Es decir, ya habían terminado las 42 etapas de santificación, las 42 paradas la habían terminado ya. Solo les quedaba entrar a la tierra prometida. La última parada la hicieron en los campos de Moab. Y allí cometieron 2 pecados que están descritos en Número 25, verso del 1 al 3. Y vemos que un pecado fue consecutivo del otro. Es decir, el primero es que cometieron inmoralidad sexual con las mujeres de Moab y después ellas les incitaron a sacrificar e inclinarse a sus dioses. La consecuencia fue que Dios envió una plaga y murieron allí 24.000 personas. Entonces, lo que sostiene Orígenes de Alejandría sobre el significado de las 42 paradas de Israel en el capítulo 33 no puede ser que la Biblia quiera decir que esas 42 paradas eran un proceso de santificación, ya que si esas 42 paradas simbolizaran el proceso de santificación, deberían de haber visto la tierra prometida. No tiene sentido de que termine el proceso completo de santificación y luego decidan pecar cuando solo les quedaba entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque llegaron vivos a todas las etapas, a todos los procesos de santificación. Esos 24.000, si lo vemos histórico y literal, pasaron la primera etapa, la segunda parada, la tercera parada, la cuarta, llegaron hasta la 42, es decir, pasaron todos los procesos de santificación. Y cuando lo terminaron y les tocaba entrar a la tierra prometida, en la última parada deciden pecar, morir y no entrar a la tierra prometida. Entonces, no hace justicia al texto histórico y literal, porque, como hemos visto, murieron antes de entrar a la tierra prometida. Y si nos damos cuenta, estamos viendo que con los textos literales de la Biblia, con los mismos sucesos históricos que para ellos eran las 42 paradas en el desierto,
no significaron santificación. Entonces, si para el pueblo de Israel esas 42 paradas no significaron procesos de santificación, no puedo luego yo coger ese pasaje y predicarle a la iglesia de que eso es los procesos de santificación. ¿Por qué? Simple, porque lo que no significó para la audiencia original y para la intención del autor original, el significado original, no puede significarnos para nosotros. Lo voy a decir de otra manera. Lo que no significó para la audiencia original no puede significar para nosotros. El significado que obtiene la audiencia original es el que debemos de tener nosotros. Por lo tanto, no pasa nada por decir que en ciertas escenas de la Biblia nos recuerdan a ciertas cosas en concreto. En este caso podemos decir, esas 42 paradas del desierto de Israel me recuerda a que en esta vida tenemos que pasar por procesos y tratos de Dios para ser santificados. Eso sí que se puede. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy diciendo es que me recuerda, no que la Biblia enseña. Entonces, me puede recordar muchas cosas, pero yo no estoy diciendo y le estoy atribuyendo al Espíritu Santo y a la revelación que es lo que Él quería enseñar, sino lo que a mí me recuerda. Entonces, ese es el problema. No hay ningún problema en decir que me recuerda, hay un problema en decir que es. Aleluya. Entonces, la Biblia tiene su propia intención y yo debo de ser lo más fiel a la intención que el Espíritu Santo tenía y que el autor original tenía para su audiencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de predicar o de interpretar la Biblia de esta forma alegórica, ya que cuando cogemos aplicaciones alegóricas, tenemos que mirar qué sucesos históricos y literales estamos arrastrando con la aplicación que estamos haciendo. Ese es un problema que muchas veces tenemos. A veces encontramos detalles muy bonitos y decimos, esto me va a quedar perfecto en la predicación. Pero cuando tú quieras decir ese detalle tan bonito, tan perfecto, tal vez te estás llevando todo el contexto histórico y todo el contexto literal y estás rompiendo todo lo que dice la Biblia a la luz de ese contexto. Ya que en esos... Un momento, si tienes que beber agua o lo que sea, puedes hacerlo, ¿eh? Puedes hacerlo en una parada, no como esto yendo para la tierra prometida, pero puedes hacer alguna parada para beber agua y descansar. De todas maneras, lo que estás diciendo, al final, yo creo que lo estoy entendiendo, José. Si no, tú me rectificas aquí en directo que no pasa nada. Además, entre nosotros somos amigos, ya ves. Exactamente, ¿no? Si no se entiende o lo estoy expresando de una manera un poco... No, es por si yo lo he entendido, creo que si yo lo entiendo, lo entienden todos los demás. Entonces, no, pero si hay alguien o cualquier cosa, yo lo vuelvo a repetir. No, nos estás diciendo, ¿verdad? Es un problema lo que nos estás contando, hermano. Porque yo te he entendido, ¿verdad? Que, claro, hay veces que yo puedo hacer una aplicación de algo, pero, claro, no es lo que el Espíritu Santo quiso enseñarnos a través de la palabra. Claro, ese es un problema. Sí. Ese es el problema, ¿verdad? Real. Exactamente. Exactamente. Vale. Entonces, muchas veces predicamos más lo que nos recuerda el texto por nuestra forma de ser, por nuestra teología, nuestra creencia, nuestros conceptos, nuestros patrones mentales, más que la intención verdadera que tenía el Espíritu Santo o el autor original con esa audiencia. Lo que el problema que muchas veces tenemos. Muy bien, sigue, continúa, sigue el hilo que ibas a Y como estaba diciendo, que a veces, pues, al hacer eso arrastramos los sucesos históricos que está narrando la propia palabra, ¿no? Y tenemos que tener cuidado para que nuestra aplicación no rompa, como decía, todo el contexto a la luz de la Biblia. Entonces, Orígenes, sin embargo, como he dicho antes, ¿no? Sin embargo, en su exceso, porque tenía exceso de alegorizar, dijo esta frase, dice, ¿cómo nos atreveremos a decir que lo que Dios ha escrito no tiene aplicación hoy para enseñarnos sobre nuestra salvación? ¿Se dais cuenta cómo en verdad ya iba con unos patrones? Es decir, él ya tenía un exceso sobre alegorizar. ¿Cómo que en la Biblia no existen textos que nos podamos aplicar a nuestra salvación para hoy? Pero realmente, como he dicho antes, en términos generales, estamos de acuerdo con todo lo que decía, porque ¿quién cree que la Biblia o cualquier texto de la Biblia no tenga aplicación para enseñarnos hoy en día sobre nuestra salvación?
Yo creo que ninguno, todos creemos que la Biblia tiene completamente, desde que empieza hasta que acaba, enseñanza para nuestra salvación, al igual que dice. ¿Dónde está el problema entonces? En el exceso. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene aplicación para nuestra salvación, sí. Pero ¿cómo? En su contexto. La Biblia no tiene enseñanza versículo por versículo o coger algo suelto y darle el detalle que yo quiero, la aplicación que yo llevo, no. Porque como hemos dicho otra vez, ¿qué pasa? Que me llevo el contexto histórico y el contexto literal. Entonces la Biblia, toda, desde que empieza hasta que acaba, tiene enseñanza para nuestra vida cristiana, para nuestra fe y para nuestra salvación, siempre y cuando no nos llevemos por delante el contexto histórico y literal. Amén. Mientras no nos llevemos todo esto, todo el contexto que envuelve, claro que la Biblia tiene aplicación para nuestra vida y nuestra salvación. Y ahora voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo bíblico como la escena de Abraham, ¿vale? Cuando Abraham sube al monte a sacrificar a su hijo, ¿vale? Todos sabemos que sí, es una tipología de Cristo. Pero, aunque es una tipología de Cristo, no podemos ignorar que también es un hecho histórico esta tipología. Que sea una tipología no ignora o borra o elimina que sea un hecho histórico y real. Entonces, si queremos hacer una alegoría de cada detalle, vamos a arrastrar un montón de problemas y vamos a poner algún ejemplo. En la historia, por ejemplo, de Génesis 22, de Abraham y Isaac, cuando están en el monte, voy a hacer un ejemplo de un abuso alegórico en este pasaje de Génesis 22. He visto como a veces dicen, Abraham representa al creyente que debe de sacrificar todas sus emociones. Isaac representa nuestros sueños. He escuchado predicaciones de David, y te lo prometo que esto es verdad, que han simbolizado a Isaac con amistades que tienes que sacrificar. A veces con proyectos, con proyectos personales. Y en plan, el monte Moriah es el altar de oración y de ayuno, donde debes de subir para acercarte a una relación íntima con Dios. Entonces, cuando subes al monte y sacrificas a tu Isaac, Dios, y claro, ya todo esto ya está arrastrando un montón de problemas. Lo que acabo de decir ya arrastró un montón de problemas. ¿Por qué? Porque algo que no entiendo es que Abraham en verdad nunca mató a Isaac. Abraham nunca fue a matarlo, pero no lo mató. Entonces muchas veces se predica como que lo mató. Veis, sacrifica la amistad que no te lleva bien en el Señor, porque tal, o veis tus proyectos personales, sacrifícalo. A la luz del contexto de la historia que estamos predicando no tiene sentido, precisamente porque Abraham no mató a Isaac. Entonces, bajo esta simbología que muchas veces he escuchado y se predica, de sacrificar tus sueños, tus amistades, no queda muy claro. ¿Vale? No queda muy claro. ¿Por qué? Porque hemos entrado en ese mejunje y en ese peligro donde arrastramos tantos problemas. ¿Por qué? Por hacer exceso de alegorizar cada detalle de la historia. Una vez que cogemos ese exceso de alegorizar, siempre vamos a arrastrar problemas. ¿Qué problema arrastraría aquí? Que convertimos un acontecimiento teológico como es Génesis 22, que es la fe de Abraham y la promesa mesiánica, ni más ni menos, en una motivación carnal de nuestros deseos, en superación, en autoayuda. Luego destruye el sentido histórico del texto, que es la fe real de un hombre histórico ante una prueba extrema que le pide el Señor. Y a la misma vez, queriendo simbolizarlo todo y alegorizarlo todo, estamos ignorando la tipología neotestamentaria, es decir, la tipología que vemos en el Nuevo Testamento de que Isaac es figura de Cristo, ¿no? Como fue entregado por el Padre. Ahí que sí que hay una prefigura o una tipología, no se hace para alegorizar todos los demás detalles. Si hubiera que simbolizar o hacer alguna tipología, esa sería la suya. Pero es la única que no se hace en este tipo de predicaciones y se alegoriza todo lo demás. Luego, otro ejemplo, y aquí sí que me voy a extender un poco más. Antes de hacer ese ejemplo, solamente que para remarcar un poquito, creo que me parece precioso lo que está contando nuestro hermano, ¿verdad, José?
Ha sido, Cuando yo diga creo que ha redondo, sido un detalle precioso. Yo me quedo con lo último, ¿verdad? Porque es una realidad como un templo. Por ejemplo, que se alegoriza de muchísimas formas, menos la tipología real que ese pasaje está haciendo, que es la tipología del Padre con Cristo. y lo importante que es que dice, ya que vas a hacer alguna alegorización o alguna aplicación, pues recoge la del Nuevo Testamento, que es también inspirada por el Espíritu Santo y esa sí que es genuina y verdadera, ¿no? De todas maneras, con esto no queremos decir que, por ejemplo, no tengas que cuidar tus amistades, que hay Biblia para ello, hay textos literales para todo ello y ni nada de eso. No decimos, ¿verdad, José? Si no es así, Amén. dices, Así es, así es. no decimos que no haya cosas buenas en lo que se alegoriza. Exactamente, si en verdad, si nos damos cuenta, casi las simbologías que se hacen realmente son ciertas y son verdad. Hay que sacrificar amistades. Es decir, casi siempre, cada vez que se predica, la simbología que se quiere dar es cierta y no se puede discutir. Entonces, ¿qué es lo que se puede discutir? Que eso no es lo que enseña el pasaje. Claro. Porque hay textos literales que Claro. hablan de eso y no hace falta tomar un texto que no está hablando de eso para referirnos a ello. Exactamente. Es una verdad lo que quiere transmitir, Claro. lo que se quiere expresar, pero no es una realidad de dónde viene. Claro, Ese- y es un peligro, ¿verdad? El peligro real es que la gente se queda con esa aplicación cuando oyen el texto, pero claro, no es con lo que se tienen que quedar, se tienen que quedar con lo que el Espíritu Santo nos quiso enseñar en ese pasaje y la aplicación Amén. buena, como bien has dicho, está en el Nuevo Testamento, que esa es una Amén. fuente de autoridad para todo el creyente. Esto no es, Amén. mira, unos cristianos de un lado sí, otros de no, aquí no hay escuelas teológicas. Lo que el Nuevo Testamento da luz y enseña, esa es Así una es. verdad indiscutible. Muy bien, continúa. ¿Tienes otro ejemplo? Nos estabas comentando y que te ibas a alargar Sí, un poco. Adelante. exactamente. Este es un poco más extenso, Muy bien. que es sobre Cantar de los Cantares. Orígenes decía que este libro pues, no podía ser entendido como una historia de amor entre un hombre y una mujer. Y vuelvo a reiterar que en las cosas generales que dice Orígenes, vamos a decir, yo también pienso así, pero si profundizamos y vemos, nos daremos cuenta, como he dicho, de su exceso, ¿no? Entonces, sí, estamos de acuerdo en ciertas formas con él. Pero, ¿por qué? Porque la historia que vemos en Cantar de los Cantares no es algo humano, simplemente. El Cantar de los Cantares es parte del canon bíblico y tiene revelación y enseñanza para nuestra vida cristiana. Claro que sí. No es una historia meramente de amor que está incluida ahí, ¿no? Es parte del canon bíblico y de la revelación del Espíritu Santo. Pero tampoco podemos olvidar y borrar que también es una historia de amor entre un hombre y una mujer. Una cosa no quita la otra. El problema es que muchas veces, y esto a mí me hacía mucho bien cuando le escribía, que muchas veces para encontrar en la Biblia lo espiritual, José, muchas veces para encontrar lo espiritual tenemos que eliminar la parte humana y literal que contiene. ¿Para qué? Para espiritualizar cada detalle. Pero aquí debemos de recordar que nuestra Biblia es 100% divina. Amén. Pero también es 100% humana. Muchas veces queremos encontrar en la Biblia lo espiritual. Está muy bien. La Biblia es espiritual. Pero que yo quiera encontrar lo espiritual que el Espíritu Santo ha querido revelar en los textos bíblicos, no me quita ni de que tenga que quitar la parte literal y humana que también contiene. Porque la Biblia, como he dicho, es 100% de Dios, 100% divina, pero también es 100% humana. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es 100% divina. Pero luego, por ejemplo, que está la Biblia repleta, pero en 1 Corintios capítulo 7, verso 12, el apóstol Pablo dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y consiente vivir con él, no la abandone. ¿Se den cuenta? La Biblia no es solo un conjunto de declaraciones de Dios, sino una biblioteca escrita por más de 40 autores con mensajes envueltos en sus circunstancias de su vida en un periodo de 1500 años, utilizando diferentes tipos de género literario y de lenguaje y de formas de expresión que estaban bajo su cultura y bajo sus tiempos.
Entonces, la Biblia es 100% divina, amén. La Biblia es 100% humana, amén. Precisamente por eso es necesario interpretar la Biblia, porque es un mensaje de Dios comunicado a personas en un contexto y en un lenguaje humano. Y también porque el mensaje los mensajes que vamos a encontrar en la Biblia, ninguno fue dirigido para nosotros. La Biblia no contiene mensajes dirigidos para las personas del siglo XXI, sino para las personas de aquellos tiempos. Entonces tenemos que interpretar las escrituras. Entonces, Orígenes, en referencia, como estaba diciendo, en Cantar de los Cantares, preguntaba, ¿cómo puede ser que en estos libros de sabiduría hebrea encontremos una canción de amor meramente humana? Así que pasó de un extremo a otro. Es decir, pasó de decir, esto no puede ser solamente humano, a pasar a que solamente todo es divino. Y entonces, ¿qué hizo? Alegorizar y espiritualizar cada detalle que encontraba en Cantar de los Cantares, olvidándose así de la parte humana. Orígenes de Alejandría fue el pionero en interpretar todo el Cantar de los Cantares como una alegoría del amor de Cristo por su iglesia. En esta interpretación, que ha sido muy popular hasta nuestros días, que es donde la esposa representa el alma del creyente o la iglesia y el esposo representa a Cristo. Hay un versículo en Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 4, que dice, tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Resulta que hay un monje del siglo XII llamado San Bernardo de Claraval, que es uno de los representantes de la alegoría mística medieval. Este hombre influyó durante muchos siglos a diferentes tradiciones teológicas. Una de ellas ha sido el pentecostalismo clásico, que ha sido influenciado indirectamente a través de la teología de santidad wesleyana. Y este monje dijo que el cuello, que se describe aquí, de la Sunamita, en Cantar de los Cantares 4.4, como el cuello está, decía este monje, San Bernardo de Claraval decía, como el cuello está entre la cabeza y el cuerpo, eso significa que es la obediencia que une el cuerpo, que es la iglesia, con Cristo, que es la cabeza. Y a mí lo que me extraña de este hombre es que este monje que estamos hablando heredaba la alegoría de Orígenes de Alejandría, que, como hemos dicho, la alegoría de Orígenes de Alejandría, que es muy popular, es que el esposo siempre es Jesús y la esposa es la iglesia o el alma del creyente. Entonces me extraña porque este hombre, para hacer su alegoría en este verso de Cantar de los Cantares, tiene que romper la alegoría que hereda de Orígenes. Porque este monje empieza a alegorizar partes del cuerpo de la esposa, como en este caso el cuello, con facultades espirituales del alma. En este caso el cuello lo simboliza como la obediencia, como he dicho, el cuerpo como la persona creyente o la iglesia y la cabeza como Cristo. Cuando la alegoría que él hereda de Orígenes dice que el esposo es Cristo. Pero ahora este hombre coge una alegoría de hace siglos, para siglos después, en el siglo XII, es decir, que la cabeza de la Sunamita también es Cristo. Entonces empezó este hombre a hacer como un mapa alegórico y simbólico del cuerpo de la Sunamita. Decía que el cabello, que se describe en Cantar de los Cantares, capítulo 6, verso 5, simbolizaba las buenas obras, porque dice que el cabello de la mujer embellece su rostro y las buenas obras del creyente embellecen su vida espiritual. ¿Se dais cuenta? Ya hizo un mapa alegórico y simbólico de la Sunamita. Y es que resulta que el libro de Cantar de los Cantares es uno de los más mal interpretados que hay, porque las alegorías que se aplican reflejan más la cultura, la época y los conceptos espirituales de las personas que lo interpretan que el sentido original que tenía el texto. Orígenes, y eso lo vamos a ver ahora, Orígenes, por ejemplo, vivía en una época y en un sitio como Alejandría. En el mundo antiguo, Alejandría era el centro del saber, del arte, de la ciencia y sobre todo de la filosofía griega. Allí los grandes pensadores interpretaban mucha historia de los dioses greco-romanos y esas historias no se podían leer literalmente. Las historias de los dioses greco-romanos en aquella época literalmente no podían leerse.
había que buscar en esas historias el significado oculto. Había que leer todas las historias de los dioses grecorromanos alegóricamente para sacar su significado escondido, oculto. Y claro, ahora poniéndonos en la cultura, en la época y en la enseñanza que más o menos tuvo Origen de Alejandría en su época, claro, cuando se acerca la Biblia, ¿qué va a hacer? No puede ser menos. Siempre ha estudiado las historias de los dioses grecorromanos alegóricamente, leyendo los textos no como literal, sino como simbolismo, como que siempre tienen que sacar el significado oculto. Y cuando Orígenes llega a la Biblia, introduce el mismo método de interpretación alegórico. Y es más, no hacerlo implicaba quitarle divinidad y revelación a la palabra de Dios. Quitarle lo grandioso, ¿no?, que podía tener. Y luego él, en el sistema que él formalizó, que hemos visto antes, sobre los 3 niveles de interpretación, el tercero, ¿cuál era? Era ver a Jesús en cada texto. Y ya no en cada texto, sino en cada detalle, en las piedras, en el árbol, en esto, en lo otro, todos los detalles que salían en cada texto era encontrar a Jesús. Ese era su tercer sistema de interpretación de los 3 que hemos mencionado antes. Entonces, entre esta mezcla de ver a Jesús en cada detalle que tenía Orígenes y la época y cultura que se crió, que estudió, que era de leer las historias de los dioses como alegóricas, ¿qué es lo que hizo? Que interpretaba a Jesús como el esposo y a la tsunamita como la iglesia. Pero ahora llega, siglos después, San Bernardo de Claraval, un monje cisterciense, es decir, ser un monje cisterciense era una rama más estricta que otra rama de monjes. Esta rama se enfocaba mucho en disciplinar el cuerpo de muchas formas, tanto que él llegó a afectar más adelante su salud por las disciplinas que hacía. Él representaba uno de los máximos ejemplos de disciplina dentro de esa tradición. Y este monje, con tanta disciplina, cuando leyó Cantar de los Cantares 4:4, aún heredando la alegoría de Orígenes sobre que la esposa solamente es la iglesia y Cristo es el esposo, él hizo de la tsunamita un mapa alegórico del cuerpo, de su cuerpo, simbolizando, como he dicho antes, las cosas como que el cuello que era, que simbolizaba él, la obediencia, el cabello, buenas obras, claro, porque él era un monje que siempre vivía en disciplina. Se dais cuenta cómo la cultura y donde ellos vivían, así es como luego repercutía su interpretación de los textos bíblicos. Él heredaba, San Bernardo de Claraval heredaba la popular interpretación de Orígenes, pero él la cambió y la adaptó un poco, cambiando la tsunamita por cosas estrictas, como el cuello, la obediencia, el cabello, las buenas obras, porque él era un monje con mucha disciplina. Luego, si nos vamos en la Misná y en el Talmud, los sabios judíos también alegorizaban Cantar de los Cantares. ¿Y el esposo quién era? Dios. Si os dais cuenta, aquí nunca hay contradicción entre unos y otros. Todos dicen que el esposo es Dios. Ahí no hay contradicción. ¿Te dais cuenta? Los sabios judíos en la Misná y en el Talmud, el esposo Dios. El monje, el esposo Dios. El Origen de Alejandría, el esposo Dios. Pero siempre cambia en la tsunamita. Orígenes decía que era la iglesia, aquel monje que tuvo mucha influencia a lo largo del tiempo dijo que era esto la disciplina, esto la obediencia. Y ahora los judíos en la Misná y en el Talmud, ¿cómo interpretaban, cómo reflejaron ellos que interpretaban el Cantar de los Cantares? El esposo Dios, pero la iglesia, ¿quién sería? Ellos, el pueblo de Israel, su propia nación. Entonces, Orígenes interpretaba el poema como que trataba del amor de Cristo por la iglesia. Pero para los sabios judíos el poema celebraba el pacto de Dios e Israel. Y los detalles donde Orígenes veía a Jesús por todos los lados, el monje veía reglas disciplinativas. Ellos sin embargo los sabios judíos, ¿con qué simbolizaban cada detalle? Con el Éxodo, el Sinaí, el templo. ¿Se dais cuenta? Los detalles más, como el cabello, los mínimos detalles, cada uno lo interpreta en base a su cultura, a su tiempo y su conveniencia. El monje con reglas disciplinativas, los sabios judíos con el templo, el Sinaí, el Éxodo, su pueblo. Entonces nos damos cuenta cómo la alegoría
reflejan más el corazón del intérprete que la intención del texto. Cada época le da un sentido simbólico acorde a sus valores. Problema que arrastramos aquí, que se toma cada imagen poética y se le fuerza un simbolismo espiritual. El texto poético que nos recuerda a Cristo y a la Iglesia y que claramente celebra el amor matrimonial como un don divino, se disuelve en alegorías forzadas, perdiendo su propósito original de enseñar la bondad y la santidad del amor conjugal. Vemos como no es difícil, ¿vale? Es fácil que pasen siglos, años, desde el Talmud, la Misná, Orígenes de Alejandría, San Bernardo de Claraval, pasan siglos, pasan años, y cada uno alegoriza a su manera. Ya han pasado años que han podido llegar a intentar ser fieles al texto, intentando quitarse su propia cultura, las propias intenciones con las que todo el mundo llegamos siempre al texto bíblico, porque todos tenemos, cuando abrimos la Biblia, todos llegamos con nuestros patrones, con nuestras intenciones. Pues les pasan siglos y años y nos cuesta quitar muchas veces esas intenciones con las que nos dirigimos al texto. De hecho, el otro día con José justo lo hablábamos, ¿no? Que en el mismo libro de Cantar de los Cantares, aquí en nuestra misión, en Filadelfia, había una alabanza muy, muy conocida, ¿no? Que se ha cantado tanto en Filadelfia como en muchas denominaciones de otros países, que es acerca de la rosa del Sarón y el lirio de los valles. Esto es una letra que muchas denominaciones cristianas, evangélicas, a lo largo de muchos países, han sacado sus propias canciones, sus propias alabanzas. Y en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 1, vemos que dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y siempre hemos cantado estas alabanzas como que el esposo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y como el esposo lo interpretamos como Cristo, pues Cristo es la rosa del Sarón y el lirio de los valles. Pero si nos vamos al capítulo anterior, capítulo 1, verso 16, nos damos cuenta que empieza a hablar la tsunamita, empieza a hablar la esposa. En el verso 15 termina de hablar el amado, el esposo termina. Y empieza en el verso 16 la tsunamita. Y dice: mi amado, tú eres bello, tú eres dulce. Y empieza a describir a su amado, la tsunamita. Termina el capítulo 1 y en el capítulo 2, verso 1, sigue hablando la misma voz, sigue hablando la misma persona. Y es la tsunamita que se dice a sí misma: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Entonces, no es, pues, según la interpretación de que Cristo es la iglesia y la tsunamita, no, de que Cristo es el esposo y la tsunamita es la iglesia, en esta interpretación que muchas veces hemos hecho es al revés. La rosa de Sarón y el lirio de los valles es la tsunamita, que muchas veces interpretamos como la iglesia. ¿Qué pasa? Que pasan años y años y cantamos esta alabanza y a veces no nos damos cuenta. De hecho, yo la he cantado muchas veces y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque pueden pasar años y siglos, y ya no con temas difíciles de la Biblia, porque en la Biblia hay temas muy difíciles, muy complicados. Pero también hay cosas muy sencillas, ¿no? Muy, muy claras, como lo que acabo de decir. Y pueden pasar años y siglos y no nos damos cuenta de ello. Entonces nos damos cuenta que la alegoría han pasado siglos, han pasado muchos años, pero lejos de acercarse más al texto y la intención del Espíritu Santo en esos textos, se ha ido alejando cada vez más y más, excediendo y abusando de la alegoría que siempre nos aleja del texto literal bíblico. Otro ejemplo sería la historia de David y Goliat en 1 Samuel, capítulo 17. Antes de continuar con otro ejemplo, solamente decir una cosa, ¿vale? Para quien nos esté escuchando, porque yo te he entendido perfectamente, pero por si alguien no te ha entendido lo que has querido decir, que no tienes ningún problema cuando se le da primacía a Cristo en algún texto, sino que tienes que acercar al texto literal y lo que quiere decir realmente el texto sin más, que es lo que el Espíritu Santo nos fue dado. Ahora bien, decir que lo que ha dicho nuestro hermano José Redondo, de que los escritos no fueron para nosotros, no se está refiriendo a que la escritura no haya sido para los cristianos, para los hijos de Dios, al revés. Toda la Biblia ha sido, y que me perdonen otras denominaciones y otras religiones, pero es que la Biblia es clara, que todo ha sido
para herencia del Hijo y nosotros somos parte de esa herencia con el Hijo porque somos coparticipantes de él, ¿no? Y somos herederos juntamente con Cristo. Entonces, todo lo escrito, como dice el libro de Romanos, para nuestro entendimiento y nuestra enseñanza ha sido escrito, dice el libro de Romanos, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo nuestro hermano Redondo? Que no es para ti personalmente, no es que se enfoque la escritura para ti, para que tú lo cojas con tus ideas, tus pensamientos, tu cultura. Eso es lo que está diciendo nuestro hermano. Yo lo he entendido perfectamente, pero si alguien no lo ha entendido, es eso lo que está diciendo, ¿verdad, José? Así que adelante. De hecho, ese miedo que muchas veces se tiene de que al no nombrar a Cristo en algún texto le estás quitando la primacía a Cristo, ese es el miedo que muchas veces nos lleva a alegorizar y a abusar de la alegoría. Por ejemplo, Orígenes tenía esa intención, que es una intención muy buena y muy sana, de querer encontrar a Cristo en todos los textos bíblicos. Es una intención muy buena. Pero en ese exceso de querer encontrarlo en cada detalle y no quitarle la primacía fue lo que le llevó a esos excesos de querer encontrarlo en todos los textos bíblicos y alegorizar en exceso y en abuso. Muy bien, y que luego, aparte de todo esto, hay otros textos, ¿verdad?, que es que se le quita el mandamiento para hacer alegorías que no tienen nada que ver con el texto. Y encima hay veces que se quita hasta el mandamiento, la obligación, ¿no? Tal cual. Así que yo te estoy entendiendo perfectamente. Yo tengo una máxima, Redondo, que si lo entiendo yo, creo que lo entiende todo el mundo. Así que dinos el otro ejemplo. Bueno, pues el otro ejemplo es, como ha dicho David, Goliat, 1 Samuel capítulo 17, este se ha escuchado mucho, ¿no? Haciendo un abuso de la alegoría en este texto sería algo así, por ejemplo. El arroyo donde David tomó 5 piedras representa la oración. Las 5 piedras son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La onda es la fe. El gigante Goliat son los problemas que se te han levantado. Y cuando tú luchas con las piedras de adoración que el Señor ha puesto en tu arroyo personal, derribarás todos tus gigantes. Esto es un ejemplo. ¡Qué buena predicación sale ahí, chacho! Aquí tenemos una combinación de detalles precioso. Pues esto yo creo que es algo que también hemos escuchado mucho, ¿no? Un poco abusar también, como estamos hablando, de los detalles de cada historia. También he escuchado cuando David se pone la armadura de Saúl, que cada uno, pues, tenemos nuestra armadura, he escuchado, ¿no? No es que cada uno tenemos nuestra armadura, decía algún predicador que he escuchado. Yo no puedo ir a la batalla, me acuerdo de una vez una predicación sobre esto, yo no puedo ir a la batalla como el hermano tal, o como el hermano fulanico, el menganico, y citaba los nombres de varios hermanos de la iglesia. Si yo tengo que ir con mi personalidad, con mis armas, porque el Señor pone a cada uno su arroyo personal, con sus piedras personales para enfrentarse a las batallas, ¿no? Pero, siendo un poco literales, David no se puso la armadura, no porque era especial, él tenía que ir con sus piedras o no, porque primero que no sería de la altura, David no sería de la altura y del peso de David, entonces la armadura no le vendría. Y David nunca había sido un guerrero, sino un pastor de ovejas, no estaba acostumbrado a caminar con ese tipo de armadura. Entonces, entre que no era su peso y no era un guerrero que solía llevar y estar acostumbrado a esas cosas, no llevaría la armadura simplemente. Él estaba acostumbrado a lo que hacía cuando cuidaba las ovejas de su padre, que era la honra. Era la forma que él tenía de defenderse, ¿no? Entonces, no estaba acostumbrado a eso. Pero eso no significa, porque con esto, si se dais cuenta, a lo mejor puede parecer un detalle simple, ¿no? Cada uno tenemos nuestro arroyo personal y nuestras armas para luchar al Señor. Fulanico tiene de las armas, yo las tengo de otra forma, y cada uno tiene sus armas. Pero si te pones a profundizar en eso, te das cuenta de que en verdad no es así. No cada uno tenemos un arroyo personal para presentarnos a la batalla. David, de hecho, no tenía sus armas personales. ¿Por qué? Porque las armas espirituales, hablando espiritualmente, porque siempre que se alegoriza es para alegorizar espiritualmente. Las armas espirituales, ¿qué pueden ser? La fe, la oración, la palabra, el temor a Dios, ¿no? Entonces, no es que uno tenga una cosa y otro tenga otra. Todos, al fin y al cabo, tenemos que coger las mismas herramientas para
para enfrentarnos a la batalla. De hecho, cuando David va a la batalla, hay un detalle que me gusta mucho, cuando David va a la batalla, le dice a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Pero ¿cómo dice ahí David? ¿En qué concepto está hablando? Está hablando de armas, ¿no? ¿De qué armas trae su oponente? Tú estás trayendo lanza, espada y jabalina. Pero ahora dice David las armas que él ha traído a esa batalla. Y David nos dice, pero yo he traído 5 piedras de mi arroyo personal. No dijo eso. David no dijo que había traído 5 piedras de su arroyo personal. De hecho, quedaría hasta mal. Se reiría con ella. Yo vengo con lanza, espada y jabalina y tú con 5 piedras de tu arroyo personal. Se reiría. No. David le contestó y dice, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa era el arma de David en la batalla. Y muchas veces, como te he dicho, le queremos dar tanto significado, tanta simbología y tanta importancia que se habla más de las piedras que lo que dijo David, que Dios estaba con él y su arma era Dios en la batalla. Las piedras realmente no valían para nada. Lo que valía ahí era la relación que Dios tenía con David. Por eso era el único que podía enfrentarse a eso. Yo he escuchado de las piedras, como he dicho, ¿no? De los 5 ministerios. He escuchado que otros que dicen que la piedra que fue lanzada era la piedra angular que es Cristo y las 4 piedras que se quedaron sin lanzar son los 4 evangelios que reflejan la piedra angular que derrotó a Goliat, que es Satanás. Entonces, se da cuenta que queremos darle mucha importancia y significado que la Biblia nos dice acerca de esas piedras, cuando realmente, si nos vamos a lo literal, es que el arma de David en la batalla fue Dios. Y es que realmente es así. El que tenga armas personales para luchar la buena batalla en Cristo está perdido. Porque nadie las tiene. Nadie tiene armas personales para luchar la buena batalla en Cristo. Si no tienes fe, estás perdido. Si no tienes temor de Dios, estás perdido. Si no lees la palabra y la amas y quieres ser fiel a ella, estás perdido. Si no oras, estás perdido. Y esas armas las tiene David, las tengo yo, y las tenemos todos en común. El que no quiera coger otra cosa, pero son las que hay. No hay un arroyo personal de piedra que el Señor le pone a cada uno. Y Saúl tiene la armadura y yo tengo las piedras. No. ¿Ves? La alegoría ya te ha alejado de todo el contexto. Ya ha hecho ahí un mejunje. No. Sino que es las armas que uno tiene para luchar en Cristo son las que tenemos todos y son las que nos refleja la palabra de Dios. Entonces, los problemas que arrastramos aquí, que se descontextualiza la historia para hablar de bendiciones personales, de éxito, de una paz que no es como el Señor la da, sino como el mundo quiere tenerlo. Se ignora el propósito redentor, salvífico del texto, que es que Dios nos salva a su pueblo que Dios salva a su pueblo de Israel por medio de su ungido. Se usa el texto como un manual de superación, no como la revelación de Dios. Y aunque David es un tipo de Cristo que prefigura a Jesús, el exceso de la alegoría, como hemos dicho, lo vuelve a romper todo. Otros pasajes típicos que no voy a entrar en ellos, para no hacerlo más largo, es Rahab la ramera, ¿no? Con el cordón rojo. Todos sabemos en Josué capítulo 2, creo que es. Cuando Josué y el pueblo que él estaba liderando en batalla van a la destrucción de Jericó, Rahab la ramera le hace aquel favor de tenerlo como espía y demás. Y el cordón rojo que hay en esa casa, pues, ¿quién ha escuchado que simboliza la sangre de Cristo? Y eso es otro ejemplo alegórico erróneo, porque eso no es lo que quería decir el autor. En Josué capítulo 10 se narra que hay 5 reyes enemigos, Josué capítulo 10, y tienen que ser derrotados por Israel, entonces se esconden en una cueva. Orígenes de Alejandría, que decía, por ejemplo, en este texto, de Josué capítulo 10, con estos 5 reyes. Decía Orígenes que los 5 reyes representaban los 5 sentidos del cuerpo humano. La vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y hay que derrotarlos para estar firmes en el Señor y vivir en santidad. Que es como te he dicho antes, ¿verdad? Cuando se hacen aplicaciones, lo que es en sí la aplicación, si la coges suelta, es válido. Y tienes razón. Y le puedes aplicar otros versículos bíblicos y es válido. Pero de donde la están extrayendo no es válida y se enseña una Biblia errónea y equivocada, porque no sé lo que el pasaje quiere decir. Porque la aplicación aquí de origen es verdad,
tiene sustento bíblico y es cierta. Por ejemplo, se puede pecar con el olfato por el pecado de gula, de comer en exceso, ya eso es un pecado. Por la vista, vemos un montón de versículos que el pecado empieza por la vista. Entonces, ¿tiene sustento bíblico la aplicación? Sí, pero otro sustento bíblico, no de donde las está trayendo. Ese es un problema que nos pasa muchas veces, que, como te he dicho, la aplicación en sí, suelta, es válida. Y muchas veces bíblica, como la que estamos analizando. Pero Y otras veces, de donde la estamos trayendo no lo son. no, José, y otras veces ni bíblicas ni nada. Vamos Otras a ver. veces, claro, es como hemos dicho al principio, se ha roto todo el contexto, o bueno, en la aplicación sí, si lo que están diciendo no le entran versículos, pues a veces no son ni bíblicas, que eso ya otro punto aparte. Entonces, terminando, quisiera decir las conclusiones, ¿no? De todo esto, hemos visto de dónde sale, ¿no?, la alegoría. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el abuso de la alegoría ocurre cuando convertimos un texto sobre Dios y su redención en un texto sobre nosotros, nuestras metas, nuestra cultura, la forma de ver las cosas en nuestra época. O dicho de otra manera, la alegoría se vuelve peligrosa cuando el centro pasa de ser de Cristo y la historia de la redención al yo y la autoayuda, a la superación. Entonces, queriendo simbolizar todos los detalles, me di cuenta que rompo lo que ese pasaje quiere decir a la luz de toda la Biblia. Y sí decir algo para aclarar, porque hay veces que se pueden malentender algunas cosas, ¿no? Y es decir, que a pesar de los excesos de Orígenes, no podemos negar que Orígenes fue uno de los grandes genios teológicos del cristianismo primitivo, ¿vale? Su pasión que tenía, como he dicho antes, de encontrar en Cristo en cada pasaje, su convicción de que toda la Biblia apuntaba a él, ha inspirado durante siglos y es una muy buena intención. De hecho, ha aportado mucho, como hemos dicho. La primera teología sistemática la hizo él, fundó 2 seminarios, contribuyó mucho y era un hombre de Dios. Sin embargo, debemos detenernos un momento y reflexionar qué es lo que podemos aprender y qué es lo que no podemos aprender de Orígenes, porque como había dicho, los padres de la Iglesia son cristianos, probablemente y seguramente mejor que yo, y yo no llegue nunca a ese nivel, pero lo cierto es que eran falibles. Infalible, como has dicho tú antes, es el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, pero todo lo que sale de ahí es falible. Entonces hay que coger cosas de muchos hermanos en Cristo que nosotros no llegaremos a tener en la vida y podemos aprender de ellos, y gracias a Dios por eso, pero hay que saber también qué es lo que no debemos de coger, ¿no? Y ese abuso y exceso, como hemos dicho y hemos visto con los versículos bíblicos, nos van a arrastrar siempre muchos problemas, ¿vale? Entonces, reglas que podríamos aplicarnos para que este peligro alegórico no nos pase. Lo primero, procurar no alegorizar donde el Nuevo Testamento no lo haga. Ahí ya te curas en salud. Donde el Nuevo Testamento no alegorice, yo no alegorizaré. De esa forma ya me curo en salud de verme en esos problemas y en esos meses. ¿Por qué? Porque, como he dicho, al hacerlo, probablemente me esté llevando por delante todo el contexto. El propio Nuevo Testamento, si nos damos cuenta, tampoco es muy común que interprete al Antiguo Testamento alegóricamente. Si nos damos cuenta, el Nuevo Testamento no es común que lo interprete alegóricamente. Hay alguna excepción, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, Pablo hace una alegoría sobre la sierva egipcia de Sarai, ¿verdad? Y empieza a hacer ahí una alegoría. Y hay otra más por ahí que ahora mismo no recuerdo donde se encuentra, que también hace el apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa aquí? Que nosotros no podemos tomarnos la libertad del apóstol Pablo. Las alegorías que él hace, que creo que son 2, tampoco es que estaba siempre analizando, pero las alegorías que él hace, las hace bajo la inspiración divina del Espíritu Santo, y las que haga yo, pues, van como hemos visto en Orígenes, el Mose, los sabios judíos, van más la alegoría encaminadas a mi cultura, a mi época, y desviada de la inspiración que tenía, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, la Biblia también, decir que contiene alegorías, ¿vale? Una cosa que no quiero que se malinterprete. La Biblia contiene alegorías.
pero no se interpreta alegóricamente. Eso es diferente. ¿Contiene alegoría la Biblia? Sí. ¿Se interpreta toda la Biblia alegóricamente? No. Por ejemplo, las parábolas de Jesús, como el hijo pródigo, donde el padre representa a Dios, eso es alegórico. Las dos alegorías que hemos mencionado en el Nuevo Testamento que hace Pablo. Los autores del Nuevo Testamento que ven la liberación del Éxodo como la liberación en Cristo. Entonces, hay alegorías en la Biblia. Pero cuando las hay, son obvias, son muy claras, son identificables. Entonces, es obvio que las tengo que interpretar simbólicamente. Jesús dijo, yo soy la vid, yo soy la puerta, vosotros sois ramas. Claro, todas estas cosas sabemos que Jesús no era una puerta, no era un árbol, y nosotros somos ramas. Entonces, es muy obvio, muy claro y muy identificable de que tendré que interpretar eso alegóricamente. Pero, como hemos dicho, contiene alegoría, pero no se interpreta alegóricamente. ¿Por qué? Porque la Biblia significa lo que el autor original quería decirle a su audiencia original. Otra cosa es que debemos de ser conscientes de que Jesús habló a gente de aquella época, no a gente de nuestra época. Entonces, en aquella época las personas eran más simbólicas. En el mundo antiguo las personas eran más simbólicas. Tenían ese beso de que los números eran símbolos, el otro era símbolo. Entonces era un mundo más alegórico, más simbólico. Entonces tenemos que interpretar también de que Jesús hablara de esa forma porque era la audiencia que tenía en aquel tiempo. Otra cosa, toda la alegoría debe reforzar, no reemplazar, la verdad histórica. Si la alegoría que estás haciendo no reemplaza, sino que refuerza la verdad histórica, pues puede que te cure en salud, aunque yo te digo, es mejor no hacer alegoría donde el Nuevo Testamento no la haga. Luego, si la aplicación contradice lo que el texto enseña, es decir, si la aplicación que estamos haciendo contradice lo que el texto enseña literalmente, sabemos que nuestra aplicación es errónea y falsa. Luego, otra cosa es que el propósito de la Escritura es formar la fe para equiparnos y vivir en santidad para Dios. Ese es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es que conozcamos a Cristo, que cuando lo conozcamos nos acerquemos cada día más a Él. Y todo lo que encontramos en la palabra es para fortalecer esas almas que, como hemos dicho, tenemos todos en común, que es la fe, es el temor de Dios, es conocerlo cada día más a través de su palabra fiel. ¿Para qué? Para vivir apartados para Él. Porque dice la Biblia, esta es mi voluntad, vuestra santificación, la santidad habéis sido llamados. Entonces la palabra es para conocerlo y aplicar esa palabra y vivir en santidad para Dios. Y para terminar, quisiera decir una frase que algunos teólogos, a raíz de unos comentarios de Lutero, que hizo un comentario Lutero sobre Gálatas, y creo que se encuentra en el capítulo 4, el comentario que hace, y dice la frase, la alegoría es una sirvienta encantadora, pero no debe gobernar ni ser la señora de la casa. Lo vuelvo a repetir, la alegoría es una sirvienta encantadora, pero no debe gobernar ni ser la señora de la casa. Es decir, aquí, claro, lógicamente no voy a continuar más, pero en la Reforma hubo un cambio, ¿no? Y esto también interpretaban alegóricamente ciertas cosas en la Reforma, pero una de las cosas que reforzaba el solo escritura, el aferrarnos a la fidelidad de la palabra, era de que sí, que hay que interpretar cosas alegóricamente, pero hay que buscar la intención original del autor, a su audiencia original. Así que espero que con las 4 cosas que he dicho os pueda haber hecho al menos reflexionar y haber hecho bien, que esa era la intención y el propósito con el que en esta noche estaba aquí con vosotros. Y nada, deciros que Dios os bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho, José. Yo estoy seguro que ha hecho bien. Yo he aprendido mucho. Y estoy seguro que todo aquel que nos haya podido ver también. Apuntaba esa frase abajo porque me ha parecido maravillosa y creo que puede definir muy bien todo lo que has comentado hoy, ¿verdad? La alegoría es una sirvienta encantadora, pero no debe gobernar ni ser la señora de la casa. Como es un recurso, una herramienta, pero no todo.
bíblico. Exactamente, porque en Lutero y en la Reforma no se rechazaba la alegoría. Es decir, lo que hemos estado hablando no es que la alegoría es mala, la rechazamos, no. Si no, no puedo interpretar esas formas alegóricas que contiene la Biblia, porque la Biblia, como hemos dicho, contiene alegoría. Entonces, Lutero, los reformadores, nosotros no rechazamos la alegoría, simplemente defendemos la intención original que tenía los autores y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo creo que el estudio ha sido muy bueno. Te felicito, José, por la exposición que nos has traído hoy, cómo nos has traído todo ese contexto histórico, cómo este método de interpretación que después también se llevaría a la predicación, cómo empieza con Orígenes, y cómo, como decíamos, ese exceso de utilizar la alegoría nos puede conducir a una mala interpretación del texto. Y yo por esto, y ya dejo a mi hermano David que nos diga algo, me gusta resaltar tanto, ¿verdad? Y creo que esto, bueno, sé seguro, porque lo hemos hablado, es algo en lo que los tres coincidimos, la importancia de la predicación expositiva. Cómo al final es esa predicación expositiva la que yo creo que nos puede formar a nosotros mismos como predicadores, cuando preparamos la misma predicación, como nos lleva a indagar verdaderamente lo que el escritor bíblico quiso decir en su momento, a quién se lo dijo y cómo eso se interpreta para nosotros hoy, y cómo ese tipo de predicación al final es la que verdaderamente puede formar al pueblo. Que Dios te bendiga mucho, José, y gracias por haber estado hoy con nosotros. Cedo el turno a mi hermano David. Nada, más de lo mismo. Felicidades, José, una bendición escucharte, y como bien estabas diciendo, la Reforma trajo un gran paso hacia la vuelta a las Escrituras y trajo el verdadero avivamiento, porque el verdadero avivamiento viene cuando el pueblo viene otra vez a las Escrituras y las recoge literalmente. Así que una bendición escucharte. Solamente pues eso, hay una herramienta de hermenéutica, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo, aunque hay gente que no, sobre todo los liberales que se ríen un poco sobre ello, ¿no? Pero nosotros somos ortodoxos y estamos dentro de la ortodoxia cristiana, así que para nosotros no hay ningún drama. La Biblia se interpreta a ella misma. A eso es lo que estaba haciendo todo el rato referencia nuestro hermano José. Hay temas que no necesitan de tu alegoría ni de la mía. Solamente es recoger otra vez escritura para enfocarla. ¿Ves? Porque la Biblia se interpreta por ella misma. Esa fue una de las luchas de los grandes reformadores, y creo que ha venido aún la lucha hasta nuestros días. Ya tengo por aquí, creo que es una ovejita mía de Orihuela, la tía María Jesús, creo que es una mujer que está conmigo viniendo a los estudios, esforzándose. Así que yo quiero solamente lanzar esta lanza, ¿vale? Y ya terminamos. Que este estudio no es solo para predicadores, es para los que son hijos e hijas de Dios. Tú amas, yo creo que todos estaremos de acuerdo, que tú amas a Dios y lo que Él quiso comunicarnos. Pues lo que Él nos quiso comunicar está en la Biblia, y cuando tú la interpretas de una forma exegética correcta y la interpretas con otros versículos, entonces creo que tú quieres oír lo que Dios quiso comunicarnos y decirnos. Eso se encuentra en las Escrituras cuando lo interpretamos, como estaba diciendo nuestro hermano Redondo. Así que Dios te bendiga mucho y una bendición estar ahí con vosotros. Adelante, José. Pues nada, dar las gracias a nuestro hermano José, como hemos dicho, y también a todos los que nos estáis viendo y nos veréis posteriormente por acompañarnos en cada programa de Sola Escritura. Deciros que la semana que viene volvemos con más directos, los cuales anunciaremos muy brevemente. Y nada más que deciros que os esperamos aquí. ¿Dónde? En Sola Escritura. La Escritura. Unidos en la palabra.